vamos a ingresar en un tema importantísimo, las etapas psicológicas en el proceso de venta, tanto telefónica como cara a cara. Tiene que ver con los diferentes estados de ánimo que va atravesando nuestro potencial cliente a medida que avanza la conversación de venta. Fíjense que este gráfico, como lo pusimos, no representa una línea recta ascendente, sino que se verifican cambios, subidas y bajadas en los diferentes estadios que va registrando nuestro potencial cliente. Vamos a ver, inicialmente, claro, lo primero que aparece es la resistencia al contacto, y esto es natural, es muy natural que nosotros nos encontremos reticentes a contestar un llamado telefónico de alguien que no conocemos o que no pedimos, ¿sí? O entablar una conversación telefónica. Una vez que vencimos la resistencia al contacto, va a aparecer inmediatamente la indiferencia por parte de nuestro prospecto, que es una forma de decirnos, bueno, a ver, ¿qué habrá de importante o de interesante para mí en esto? Como para que le preste atención. Y a propósito, justamente, si no logramos superar la indiferencia, vamos a caer nuevamente en la resistencia del contacto. Ahora bien, si avanzamos, vamos a llegar a la captación de la atención. Sí que esto es importantísimo, si no logramos captar la atención no podemos avanzar. Fíjense que tan importante es que si no captamos la atención, inmediatamente volvemos a caer en la indiferencia. Una vez que captamos la atención y avanzamos, digamos, ingresamos de lleno en la conversación de venta, van a aparecer las dudas. Por supuesto, la gente duda de lo que le dicen casi siempre, especialmente de alguien a quien no conoce. Ahora bien, si nosotros seguimos avanzando, superamos las dudas, digamos que a través de las preguntas logramos obtener información, nuestro prospecto a partir de preguntas que él nos hace empieza a tener mayores certezas, va a aparecer el deseo de compra, vamos a lograr generar el deseo de compra. Inmediatamente después del deseo de compra aparece la vacilación. Esto podría atribuírselo a la teoría o a la doctrina freudiana, ¿sí? Una especie de sentimiento de culpa que expresa algo como, uy, yo debería hacer esta inversión de dinero en esto, ¿no sería más importante invertir ese dinero en otra cosa? Entonces, cuando superamos la vacilación aparece la convicción, ya el deseo de compra, el deseo de posesión es propio del prospecto y eso va a facilitar justamente la toma de decisión final, que es la última etapa. Bien, dicen que una imagen vale a 1000 palabras. Vamos a ver en estos gráficos la comparación entre los tiempos de un telemarketer versus un vendedor que hace visitas personales. Fíjense que el vendedor que hace visitas personales tiene un 39% de su tiempo total insumido justamente a la tarea de ventas, contra un 71% de tiempo que el telemarketer puede dedicar a la tarea de ventas. Esferas de influencia en las ventas personales y en el telemarketing. La venta es un acto de influencia, claro está, y por lo tanto va a tener lugar en tres niveles. En primera instancia, el afectivo o emotivo, ¿sí? También se lo conoce como emocional, que implica despertar simpatía influyendo sobre los sentimientos. Más adelante vamos a ver la importancia enorme que tiene este aspecto. El cognitivo o racional también, que implica hacernos entender influyendo sobre la razón, exponiendo, esgrimiendo argumentos racionales. Y el volitivo, que implica facilitar una decisión, influyendo sobre la voluntad, ayudando al prospecto a tomar una decisión. Bien, desarrollo del guión. Vamos a entrar de lleno en lo que tiene que ver con el, también se lo denomina script, ¿no? O speech. Vamos a hacer algunas salvedades aquí al respecto. En principio, la llamada tiene que estar planificada, ¿sí? Y del mismo modo tiene que estar planificado el guión que vamos a utilizar, pero aquí viene la primera salvedad. El guión tiene que estar desarrollado a modo orientativo, en principio, y en segunda instancia nos tiene que servir para los primeros segundos de conversación, porque luego la idea es establecer justamente, como les dije antes, una conversación desestructurada. Entonces, si nosotros repetimos el guión, el prospecto va a pensar realmente que tenemos puesto un CD y que realmente nos interesa poco que él como cliente participe de esta conversación. Seguro les ha pasado que han recibido llamados por parte de un vendedor
que les desarrolla un script larguísimo, digo larguísimo, 1 minuto de conversación seguido, a un tono de voz puede ser alto o bajo, generalmente veloz, y recién después del minuto, minuto y un poco más, nos hace una pregunta. Digo, nos permite intervenir dentro de la conversación. Así nosotros nos queda la sensación de que, bueno, poco le interesa que participemos y más que nada se va a tratar de un monólogo. Bueno, este guión que desarrollamos a continuación es una sugerencia para que empiecen a utilizarlo como hasta que estén lo suficientemente cancheros, como decimos en Argentina, como para desarrollar su propio modelo. Digo, un modelo que se adapte realmente a su forma de hablar. Si aprenden uno que no tiene mucho que ver con las palabras que ustedes están acostumbrados a usar, no va a sonar justamente como decimos algo normal y propio. En primer lugar, saludamos y preguntamos si hablamos con la persona que queremos justamente contactar. Si la respuesta es sí, repetimos el saludo ahora personalizado, digamos con el nombre de nuestro prospecto, y nos presentamos. Primero nos presentamos solo con nuestro nombre y luego agregando el apellido. Sergio Agüero, en nuestro caso, posee un perfil más definido que Sergio a secas y permite, ¿sí?, esta repetición, ayudarlo a fijar el nombre al prospecto. Como paso número 4, el nombre del área y de la empresa a la que representamos. Un ejemplo, en este caso, de la gerencia comercial de Atecom Consultores. Una fórmula de cortesía nos va a ayudar, por ejemplo, gracias por atender mi llamado, y seguido de esto la mención de la fuente de información. Nosotros tenemos su número telefónico ya que estuvimos en contacto antes, o de una base de clientes de la mención de la fuente de información que nos permite acceder a nuestro cliente disminuye justamente o tal vez se elimina esa sensación de invasión que el prospecto podría tener por este llamado y le genera una expectativa positiva. Antes de que el cliente pueda interrumpir el diálogo, deberíamos repetir el apellido de nuestro prospecto y seguidamente el mensaje publicitario, digamos el spot ganchero de nuestra empresa o una breve descripción, muy breve, de las ventajas que el mismo sistema de telemarketing le puede aportar. Paso número 7. Expliquemos los beneficios del sistema telemarketing. Esto tiene que ver con que debemos vender la propia llamada como un beneficio. Nuestro contacto por sí solo constituye un beneficio para nuestro prospecto. Por ejemplo, señor Díaz, este es un servicio exclusivo orientado a resolver todas las necesidades de equipamiento para diagnóstico de hardware y recuperación de datos para empresas como la suya. Este es un ejemplo cualquiera, ¿sí? Lo armo como, con un ejemplo que, como si estuviéramos contactando una empresa o un sector de tecnología. O bien, otra alternativa, todas las necesidades financieras que usted posea, supongamos que somos un banco. La característica, en todo caso, podemos decir también, la ventaja de este servicio es que si usted opta por algunos de nuestros productos, inmediatamente usted podrá disfrutar de sus beneficios. Como paso número 8, minimizar el tiempo requerido. Con una conversación sencilla, solo me tomará 10 minutos explicarle cómo usted también podrá beneficiarse con las prestaciones de nuestros productos. Fíjense que si ustedes toman el tiempo de estos 8 pasos, es realmente muy breve, les va a llevar menos de 1 minuto entablar este script inicial. Bien, vamos a adentrarnos un poquito en un análisis sobre los pasos 7 y 8, los últimos. Explicar justamente los beneficios del sistema. O sea, si captamos la atención, el interés de nuestro prospecto, va a estar dispuesto a escucharnos. Entonces, supongamos que adoptamos como propios el ejemplo que yo puse en la diapo anterior. Fíjense, poniendo atención a las palabras subrayadas de los pasos 7 y 8. Son palabras que dichas justamente en este momento, en este contexto y con la debida entonación, ejercen un fuerte impacto sobre el interlocutor. Pronunciar todas, escuchan como yo lo pronuncio, todas, como si tuviera acento ortográfico en la O. Resaltar el usted también, ¿no? Tiene una fuerte imagen revalorizadora y usted también
significa que antes hubo otro y esa situación favorece nuestra imagen. Y minimizar el tiempo requerido, tratar de no excederse del tiempo solicitado a nuestro prospecto. Podemos decirle 5 minutos si calculamos que eso nos va a llevar la conversación. Luego, si justamente logramos despertar el interés y el deseo en nuestro potencial cliente, la conversación puede extenderse. La frase clave. Dijimos antes que el paso 7 tiene como objetivo despertar el interés de nuestro prospecto y tiene otros objetivos. Uno de ellos es orientar la atención del potencial cliente, digo, hacia dónde lo vamos a llevar. Y por otro lado, involucrar al potencial cliente en el proceso de venta, ¿sí? Empezar la conversación. En síntesis, es la estrategia que seleccionamos para hacer que el prospecto nos preste voluntariamente su completa atención. Diríamos que es el puente entre la introducción, la presentación personal, y justamente los negocios, la fase de investigación. Bien, técnicas telefónicas apropiadas. Veamos, es necesario que nuestra articulación sea limpia, que no nos comamos las palabras o sílabas y que no abusemos de los enlaces fonéticos. Practiquemos altura y control llamando a un contestador automático y dejando varios mensajes. Después escuchemos la grabación, revisemos el tono y la velocidad de la voz para transmitir el mensaje. Vamos a profundizar sobre esto cuando entremos en el módulo de programación neurolingüística y cómo aplicarla al telemarketing. Pongamos una sonrisa en la voz, es muy fácil de lograr. Simplemente recordemos sonreír cuando realicemos o contestemos una llamada. La voz va a sonar mucho más agradable y se percibe desde el otro lado. Vamos a ver la manera efectiva de escuchar. Esto es importantísimo. Si no escuchamos con cuidado, es probable que no entendamos de qué se trata la llamada. Por ejemplo, presten mucha atención al tono de mi voz. Un cliente nos dice: sus precios son un poco más elevados de lo que me esperaba. Cierren sus ojos e imaginen que un cliente les está haciendo este comentario. Lo repito, atención. Sus precios son un poco más elevados de lo que me esperaba. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Lo interpretan como que les hice una objeción? ¿Como que hice una declaración, un comentario? ¿O como que hice una pregunta? Bien, y la respuesta es: el cliente, en este caso yo, hice una declaración, un comentario. ¿Saben ustedes que el 85% de los vendedores escuchan una objeción? Entonces, atención con eso. Bueno, a la mayoría de nosotros nos disgustan las objeciones, ¿sí? Nos gustaría que el proceso de venta fluyera rápidamente sin objeciones y que fueran todos sí. A veces pensamos que si ignoramos, las objeciones van a desaparecer y esto no es cierto. Las objeciones requieren de una rápida respuesta. ¿Qué pasa si ignoramos las preguntas o las objeciones? La pregunta que llama nos va a interrumpir y va a repetir la objeción o la pregunta. O no nos va a decir nada, pero tampoco va a quedar satisfecho porque no respondimos a su requerimiento. Bien, ingresemos de lleno en la técnica de venta telefónica. Bien, el modelo que vamos a utilizar tiene estos pasos para llevar adelante. En principio hablamos de la apertura, donde vamos a contener todo lo que tiene que ver con nuestra presentación, quiénes somos, cuál es nuestra empresa. En segunda instancia, la fase de investigación, es decir, preguntar y trabajar con nuestro prospecto para conocer bien su situación y entender cómo podemos ayudarlo con nuestros productos o servicios, y en todo caso sí podemos ayudarlo con nuestros productos y servicios. Luego la presentación de beneficios, donde vamos a trabajar exponiendo las ventajas de hacer negocios con nosotros, manejar en el camino las dudas, las objeciones, trabajar con las excusas que nos plantea nuestro prospecto para finalmente trabajar en la propuesta de venta de cierre y llegar al acuerdo final. La primera etapa del proceso de venta contiene... Les doy una idea de apertura de prospección.
Nosotros nos especializamos en la optimización de los tiempos y la reducción de costos de las áreas de sistemas o técnicas de reparación de hardware. A ver, para determinar si esto es algo sobre lo que a usted le gustaría mayor información, me gustaría saber algo sobre su situación. Por favor, cuénteme o dígame. Esto es una idea, ¿sí? Un ejemplo sobre un sector determinado de negocios. ¿En qué negocio ustedes se desempeñan en realidad? Si yo les hago esta pregunta y ustedes me responden con las clases de productos o servicios que venden, bueno, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que ustedes están en el negocio de entregar, de proveer los resultados que los clientes disfrutan al poseer y utilizar sus productos o servicios. Es muy grande la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Saben realmente por qué los clientes les compran? ¿Por qué o para qué? Bueno, descúbranlo. Pregúntenle a sus mejores clientes. Nosotros apreciamos la relación comercial y queremos darle lo que usted espera y necesita. ¿Qué es lo que más aprecia usted de hacer negocios con nosotros? Para cada uno de sus principales competidores, determinen ustedes dónde tienen ventajas. Luego, desarrollen preguntas para que sean los prospectos mismos, quienes le mencionen las debilidades de la competencia. Aquí les doy un ejemplo de un producto justamente dedicado a chequear memoria de computadoras. ¿Cómo chequean la memoria base con el Check-It? Bien, trabajar con los filtros, las secretarias, las recepcionistas. A ver, pídanle ayuda a los filtros o a cualquiera con quien entren en contacto en la empresa cliente, porque los va a hacer sentir especiales y a ustedes les va a ayudar a obtener información valiosa que van a necesitar para ayudar a esos prospectos a comprar. Siempre que haya varios decisores involucrados en el proceso de compra, consigan también los nombres de sus asistentes. Pídanle ayuda al filtro para hacerle llegar un mensaje al cliente. Traten a cada persona con quien entran en contacto en la empresa como si fuera la más importante, porque puede que lo sea, especialmente en las empresas medianas o pequeñas. Una vez que tenemos el nombre del filtro o del asistente del ejecutivo, tomen nota y regístrenlo. Usen el nombre en la siguiente llamada. Es un buen método para generar rapport. Con filtros muy inquisitivos, aquellos que les preguntan de todo, traten de obtener su ayuda. Por ejemplo, bien, yo creo que usted podrá ayudarme. Probablemente usted trabaja muy cerca con el señor Forlano, ¿no es cierto? Entonces tal vez usted sepa las respuestas a algunas de las siguientes preguntas. Y ahí avanzan. Vamos a un tema importante también, que es el uso eficiente del contestador y el voicemail, porque es muy común, más común de lo que ustedes creen, que las personas cuando llaman se encuentren con un contestador y corten, así nomás. Entonces, aprovechemos, ya que atendió el voicemail, aprovechemos. Vamos a ver cómo justamente utilizarlo eficientemente. Entonces, cuando dejan un mensaje grabado, asegúrense de dejar algo de interés o de valor. Esto asegura que les devuelvan el llamado, o en todo caso que busquen que ustedes los vuelvan a llamar. En los mensajes a contestador o voicemail a clientes o prospectos, denles algo para hacer, una tarea entre el mensaje que dejaron y la próxima llamada. Por ejemplo, si usted pudiera tener listas las cantidades mensuales de reparaciones cuando lo vuelva a llamar, ustedes se encuentran con dificultades para pasar por los preatendedores, por los IBRs. Bueno, digiten un número o dos cercanos al número principal y es probable que lleguen a algún número directo. Por ejemplo, si el número es 4348-1100, intenten con el 4348-1101 o 1102. Preparen su estrategia de voicemail antes de las llamadas, del mismo modo que ustedes preparan las preguntas y las aperturas. Al saber qué van a decir cuando se encuentren con un contestador o un voicemail, van a sonar más confiados y competentes. Algunos vendedores, cuando dejan el mensaje, aquellos que no cortan, se entrecortan, ¿sí? Se traban y dejan un mensaje poco convincente y poco claro. Cada vez que dejen un mensaje grabado, asegúrense de que incluyen algo de interés o de valor.
Esto les va a incrementar las chances de que les contesten el mensaje o de que esperen su próxima llamada. Manejo de los tiempos de llamadas. Esto es importante y también forma parte de uno de nuestros módulos de actualización. Veamos, no se preocupen ustedes por cuáles son las mejores horas para llamar. Hay vendedores que evitan las 2 horas alrededor del almuerzo, entre las 2 y las 14, por ejemplo, las últimas horas de la tarde, las mañanas temprano, etc. No es útil que racionalicemos los tiempos de otros. Si no llamamos, no vamos a tener chance de hablar con nadie, eso está claro. ¿Qué porcentaje de prospectos en su base de datos alguna vez les van a comprar algo o van a hacer negocios con ustedes? Los que no lo hagan les están costando dinero cuando ustedes los siguen llamando. Avancen con ellos en la venta o sáquenlos definitivamente de su base de datos. Llamen a todos los registros en la lista, en la base de datos de prospecto. Saltearlos o prejuzgarlos con alguna excusa les va a hacer perder tiempo y podría hacerles perder una gran venta. No se preparen para una llamada pensando en un simple producto o en un simple servicio. Piensen en determinar qué cosas el prospecto o cliente podría necesitar y piensen en ofrecerles soluciones. Vamos a ver algo muy divertido y que realmente da resultado. Calculen cuánto ganan por llamado. Tomen el promedio de las ganancias semanales, que incluya todo, sueldo y comisiones, y dividan ese número por la cantidad de llamadas realizadas en la semana. Peguen ese número que les dio, o el billete, 2 pesos, por ejemplo, 5 pesos, estoy hablando de pesos argentinos, en la pared del box e intenten incrementar ese promedio por llamado cada mes. Ese número que ustedes pegan es justamente el valor que ustedes les genera cada llamado. Vamos a otra parte importantísima que es la captación de la atención y el interés con nuestra apertura. Comiencen los llamados de seguimiento con frases proactivas, tales como lo estoy llamando para revisar, para continuar, para analizar. Es mucho mejor que decir quería saber si usted tenía alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud. Nuestra afirmación de apertura siempre tiene que responder la siguiente pregunta que el prospecto o cliente se hace, que es ¿qué hay de interesante para mí? Cuando ustedes preparen las frases de apertura, escriben tal como ustedes hablan. Usen contracciones, lenguaje informal, pausas. Después de eso grábenlo y escúchenlo para asegurarse que suene justamente coloquial y no leído o demasiado estructurado. Llamen con nuevas ideas. La gente puede resistir u objetar productos o servicios, pero las ideas son interesantes y provocan curiosidad. En las aperturas de prospección mencionen cómo trabajaron con otras empresas en el mismo rubro de actividad que la persona con quien hablan, asistiéndolos, ayudándolos a. Completen las comillas que yo dejé con los resultados que proveyeron en el pasado y que podríamos proveer para ellos también. Una apertura para utilizar con clientes regulares. Estaba pensando en ustedes cuando a la gente le gusta que piensen en ella. Cada vez que encuentren formas en las que otros clientes usan sus productos o servicios que pueden ser de valor para otros, anótenlo y utilícenlo como punto de valor agregado para futuros llamados y pídanle permiso a estos clientes para mencionar su nombre. Para crear interés con la apertura, mencionen cómo con nuestro producto o servicio ayudamos a resolver un problema común a todo un sector de actividad, a todo un rubro. Ejemplo, señor Ramírez, nuestra compañía se especializa en asistir al sector de servicios informáticos en el incremento de la productividad, sin elevar los gastos ni incrementar el staff. Bien, y este va a ser el tema del comienzo de la segunda sesión de nuestro seminario taller Claves para la Venta Telefónica, la fase de investigación. Veamos cómo las podemos aplicar
justamente en este módulo denominado Vendiendo con Preguntas. Repitan la afirmación del prospecto, la parte clave, como una pregunta. ¿Están teniendo problemas de entrega? Este ejemplo tiene que ver con una conversación en la que, por ejemplo, dentro justamente de esa conversación, el prospecto dice, sí, en este momento estamos teniendo problemas de entrega. Ustedes repiten justamente esa afirmación, que es clave, como una pregunta. Ah, ¿están teniendo problemas de entrega? Esa pregunta, efectuada en ese momento, va a estimular al prospecto para que siga proveyéndonos información justamente sobre esos problemas de entrega. Veamos, la única manera de asegurarse de que están haciendo la mejor presentación posible es preguntar primero. Obtengan información y después provean información. La calidad de las respuestas que ustedes reciben está en línea directa con la calidad de las preguntas que están haciendo. A ver esto que es importantísimo. La gente cree más en lo que dice que en lo que le dicen. Desarrollemos entonces preguntas que ayuden a los prospectos a entender y a enunciar sus problemas y sus necesidades. Ustedes van a vender mucho más haciendo preguntas, es decir, logrando que el potencial cliente hable, que realizando afirmaciones, es decir, hablando ustedes. Fíjense esta estrategia que es muy buena. Pregunten cómo se siente un prospecto acerca de un tema o de un punto en particular. Les aseguro que les va a proveer mucha más información que preguntarles qué piensan sobre ese punto en particular o tema. Otro ejemplo de preguntar todo. Cuando les dicen, por ejemplo, lo vamos a ver, déjamelo ver, pregúntenle, ah, muy bien, específicamente, ¿qué van a ver? Esta es una técnica muy interesante también y da muy buen resultado, que es utilizar preguntas de problema versus beneficio existente. Veamos el ejemplo. Muchos de nuestros clientes encontraron que tenían problemas con la recuperación de información de los discos rígidos usando X producto. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Fíjense justamente que estamos mencionando un problema que él puede tener utilizando un producto, pero ese problema nuestro producto lo puede resolver. Por eso lo combinamos el problema con el beneficio que nosotros tenemos. Escuchar para vender. Veamos la importancia de esta parte. Hagan una pausa luego de hacer una pregunta. Resistan la tentación de contestar por el cliente o de seguir hablando. Tomen notas. Esto les va a ayudar a no interrumpir y a resaltar los puntos clave de la conversación. Yo insisto mucho en este tema. Además de todo el soporte tecnológico que podamos tener, ¿sí? De un muy buen sistema de base de datos, un muy buen CRM, un buen sistema de telemarketing con seguimiento, etc., no viene mal disponer de un cuaderno y una binomio para escribir mientras hablamos con nuestro potencial cliente. Luego podemos volcar esa información en nuestro sistema. Si alguien malinterpreta sus preguntas o sus afirmaciones y empieza a responder algo que no es lo que ustedes le preguntaron, no lo interrumpan, déjenlo. Recuerden que mientras el prospecto hable, ustedes van a tener la chance de aprender algo valioso sobre ellos. Las palabras no tienen significado, la gente le asigna el significado. Escuchen los tonos y sentimientos detrás de las palabras. Esto es muy importante. Recuerden que hace poquito, en unas diapositivas atrás, les dije es aquello de pedir aclaraciones siempre porque nuestros conceptos pueden no coincidir con los de nuestros prospectos. Y esto tiene que ver justamente con que las acepciones que nosotros le asignamos a las palabras tienen que ver con nuestra propia experiencia, con nuestro propio mapa mental. Un ejemplo claro puede ser el de la palabra libertad. Para mí puede tener un significado, para una persona recién divorciada después de 20 años de matrimonio seguramente otro diferente, y para una persona que estuvo 5 años en la prisión otro completamente diferente. Bien, esto es importantísimo. Escuchar un 80% del tiempo y hablar un 20%, o un 70-30 estaría bien también. Lo que nuestros potenciales clientes tienen para decir es mucho más importante que lo que nosotros tenemos para decir. Recuerden lo que hablamos antes, ¿no? Que les dije que la gente cree mucho más en lo que ella dice que en lo que le dicen.
Eso por una parte. Y por otra parte, necesitamos aprender del cliente. Si no aprendemos, si no preguntamos, si no escuchamos, poco vamos a poder entender de la situación del prospecto y por lo tanto no vamos a saber cómo podemos ayudarlo o realmente sí podemos ayudarlo con nuestros productos o servicios. Eviten declaraciones que sean fácilmente objetables. Por ejemplo, somos los más respetados en la industria, somos los número uno en venta. En lugar de eso, apoyen sus afirmaciones con pruebas o referencias de terceros con testimonios. Por ejemplo, nuestros clientes nos dan un rango del 99% de satisfacción o recomendación. Los clientes compran por sus razones, no por las de ustedes. Utilizando un lenguaje vendedor, muchas recomendaciones muy útiles. Nunca comiencen una frase con la palabra no. Va a manchar todo lo que ustedes digan después. En lugar de eso, digan lo que ustedes sí pueden hacer, las posibilidades. Y además tiene otro efecto, en realidad un doble efecto. Primero, están negando todo lo que viene detrás de ese no. Y en segundo lugar, y esto es un efecto muy importante, predispone inconscientemente al interlocutor a no escuchar lo que estamos diciendo después de ese no. Hay un ejemplo que yo utilizo siempre que es el de los equipos de fútbol, ¿no? Cuando un equipo está en crisis y viene un periodista y le pregunta al capitán del equipo, a un técnico o a algún referente, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Escuchamos siempre, no, el grupo está muy bien. No, el grupo está muy bien significa el grupo no está muy bien. No utilicen 5 palabras cuando una sola va a servir y va a tener el mismo efecto. Por ejemplo, usen ahora en lugar de en este momento. Usen porque en lugar de debido a ese hecho. Usen muchos en lugar de un gran número de. Piensen en todas las frases que significan una sola palabra y que ustedes utilizan habitualmente. Utilicen las palabras usted y suyo para ayudar a los prospectos a visualizarse o sentirse, aprovechando o disfrutando ya de los resultados que ustedes les ofrecen. Decir me comprende o me sigue es casi insultante. Carguen la duda sobre ustedes mismos diciendo, por ejemplo, ¿me expresé con claridad? Entramos de lleno en el tema de trabajar con las resistencias, dudas, excusas y objeciones que nos plantea nuestro potencial cliente. Vamos a ver esto que seguramente les ha pasado más de una vez. Las cosas llevaban un cauce de aceptación en un primer llamado, pactamos un segundo llamado y de repente la persona con la que hablamos parece completamente diferente de la que hablamos la primera vez. Entonces pregunten simplemente esto. Norberto, la última vez que hablamos tuve la impresión de que les gustaba la idea. ¿Qué pasó desde entonces? Esto les va a permitir saber si Norberto, nuestro ejemplo, entre un llamado y el otro comentó la idea que le propusimos con pares, colegas y otros decisores y obtuvo por parte de ellos alguna respuesta negativa o alguna opinión negativa. Cuando escuchemos una objeción, respondamos con la afirmación no confrontante. Hablemos de eso. Después, continuemos con preguntas para lograr que el prospecto nos cuente un poco más acerca de sus razones para objetar. Antes de sacar de la lista a un prospecto con el que evidentemente no están yendo a ningún lugar, pregúntenle. ¿Usted diría que es probable que nunca hagamos negocios juntos? Esto puede llevar al prospecto a decirles que nunca es demasiado tiempo, lo que les va a dar pie para realizar más preguntas específicas. Cuando el prospecto quiera pensarlo típica evasiva, déjamelo pensar, pregúntenle, ¿en qué áreas todavía no está convencido? Si los prospectos salen con vuelva a llamar en 6 meses, que es típico, verifiquen que sean sinceros realmente. Entonces digamos lo siguiente, de acuerdo, esto quiere decir que ustedes están interesados en hacer negocios con nosotros. Solo que ahora no es un buen momento, ¿no? Después de esto averigüen qué pasará en 6 meses, como nos pide nuestro prospecto, para que ese sea un mejor momento que ahora. Utilicen la técnica del supongamos que. Por ejemplo, supongamos que el dinero está en el presupuesto. ¿Avanzaríamos con esto?
Cuando escuchen una objeción al precio, pregúntenle, si el precio no fuera un tema para usted, ¿sería este el producto que elegiría? La típica muletilla que ya la vimos, quiero pensarlo, déjamelo ver. Contestemos con lo siguiente, eso normalmente significa que ustedes tienen una cuestión que atañe al dinero, o una pregunta que todavía no respondí, ¿cierto? Bien, vamos a la etapa de cierre. Aquí le llamamos obtener el compromiso. A ver, este es un punto en el que muchos vendedores se atoran y se traban. Se ha escrito muchísima literatura acerca de trucos de cierre que más bien son trampas para obtener un sí. Vamos a ver en esta parte qué cosas realmente funcionan. Una buena manera de aprender algo con rapidez es emular la conducta y el proceso de pensamiento de alguien que es muy bueno en lo que queremos aprender. Esto vincula con la programación neurolingüística también. Veamos, la regla número 1, piensen como un cerrador. Los mejores cerradores comparten dos características. La primera, están muy listos, muy preparados. Y la segunda es que son muy persistentes. Si consiguen un dato a seguir, un referido, avanzan sobre él enseguida. Si perciben que es el momento correcto, cierran la venta ahí mismo. Y cuando cierran, hacen un seguimiento de inmediato. Entonces, si ustedes quieren ser mejores cerradores, habrán de modificar su conducta para estar a la altura. La regla número 2. Establezcan un objetivo. ¿Qué dice el mito? Que toda venta tiene un punto bien definido en la que el trato se cierra. ¿Cuál es la realidad? Algunos procesos de venta muy simples, es cierto, tienen un punto de cierre definido. Pero los procesos de venta complejos, la mayoría de empresa a empresa, business to business, tienen una serie de puntos en los que el prospecto toma una decisión, o sea, decisiones parciales, incluso aquella decisión de si van a atender la llamada que le hacen ustedes o no. Entonces, todo proceso de ventas tiene 4 fases. Cada fase tiene su propia clase de cierre. Veamos la fase inicial y el cierre que le corresponde. El cierre consiste en desplazarse de la llamada en frío hacia el ciclo de venta. La segunda fase, el desarrollo. El cierre en este caso consiste en reunir información para definir una solución para los problemas, deseos o necesidades de nuestro potencial cliente. Tercera fase, la culminación. En este caso el cierre consiste en pedir avanzar hacia el siguiente paso o pedir el negocio, la venta, el cierre. Y la cuarta fase, el seguimiento. Y aquí el cierre consiste en asegurarnos que la relación con el cliente avance. El objetivo de cierre deberá ser agresivo, pero apropiado al estadio del ciclo de venta en el que estamos. Establecer el objetivo de pedir el negocio en la primera llamada de una venta de algunos cientos de miles probablemente sea un autosabotaje. Esto no implica tal rigidez de no pedir el negocio en esas raras ocasiones en las que la cuerda entra en una suerte de vía rápida o que nuestra llamada cae en el ciclo de compra del cliente. El cliente estaba pensando en comprar una solución como la que nosotros tenemos y justo por una cuestión de timing caemos en ese momento. La gran ventaja que tiene el tratamiento del ciclo de venta como una serie de cierres es que este enfoque hace más sencillo y más natural pedir el negocio cuando llega el momento de abordar este objetivo en particular. Regla número 3. Derroten el miedo. Cerrar la venta es simple. Saben que es difícil. Lo difícil es lidiar con las emociones negativas que ustedes tienen respecto del cierre. Estas emociones incluyen miedo a fallar. Si pierdo esta venta, soy un fracaso como profesional de la venta. Miedo al rechazo. Si pierdo esta venta, significa que no le caigo bien al cliente. Miedo económico. Si no cierro la venta, voy a perder la comisión y voy a estar muy complicado de plata este mes. Miedo a la desaprobación. Si no cierro esta venta, voy a decepcionar a mi jefe o a mi equipo. Miedo a la pérdida de placer. Si pierdo esta venta, me quedo sin ese estado de placer que genera el ganar, el cierre de venta. Ustedes que son vendedores saben de lo que hablo.
esa especie de euforia que sentimos cuando cerramos la venta. Miedo social. Si pido la venta antes de tiempo, el cliente va a pensar que estoy desesperado o que soy un incordio, un molesto. ¿Cuál es el factor común en todas estas emociones? Por supuesto, el miedo. La calidad específica de este miedo va a variar de persona a persona. Hay quienes no se preocupan por el rechazo social, pero detestan perder una comisión. Otros no van a tener miedo económico con tal de no quedar mal frente al cliente. Regla número 4, el chequeo permanente. Cuando se trata de cerrar, como vimos antes, el timing lo es todo, lo que nos conduce a la regla número 4, chequeen constantemente. La mejor manera de saber cuándo cerrar es convertir aquel viejo adagio de cerrar constantemente en chequear constantemente. La idea es que obtengan feedback del prospecto todo el tiempo sobre si es seguro cerrar. De este modo, al momento de cerrar no va a aparecer un momento de la verdad. Si ese, uy, sí, ahora tengo que cerrar, uy, tengo miedo. Sino más bien una extensión natural de la conversación con el prospecto. Una suerte de sí más. Tuvimos 4 o 5 sí en el medio. Bueno, el último sí, el sexto, es el del cierre. En ciertos puntos durante la llamada, después de que posicionemos el mensaje, respondimos a alguna pregunta, manejamos alguna objeción, alguna duda, alguna excusa, hagamos una pregunta que genere más información y que nos pueda revelar cuál es el estado de ánimo del prospecto respecto del proceso de venta. Traten que no suene algo como demasiado elaborado, más bien del tipo bien conversacional como viene toda la conversación. Mantengamos el mismo tono. ¿Qué pasa? Muchas veces los vendedores cambian el tono de voz inconscientemente cuando llegan al momento de cierre. Y lo notan mucho más cuando escuchan una conversación, cuando el prospecto les pregunta el precio. La mayoría de los vendedores también cambia el tono de la voz cuando le pregunta el precio, como si les diera vergüenza. Entonces, estas preguntas pueden ser estos 3 ejemplos. ¿Cómo le suena esto? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué piensa de? Mejor hagan preguntas que animen al prospecto a proveerles información que puede resultar vital por ustedes. Veamos. Lo que no sirve. El vendedor asintiendo con la cabeza. Tenemos los mejores cables del mercado, ¿le parece? El prospecto contesta asintiendo con la cabeza a la vez, ajá, pensando sí, ya veremos. ¿Qué es lo que sirve? El vendedor dice, ¿le parece que aplicar cables de esta calidad estará bien para sus requerimientos de instalación? El prospecto contesta, nuestras instalaciones incluyen garantía de funcionamiento para nuestros clientes. Y aquí el vendedor replica, entiendo entonces por qué es tan importante para ustedes. Nosotros trabajamos con cables certificados, los mismos que se usan en, y ahí mencionamos un líder de la industria. ¿Eso es lo que les serviría? Y por último, cierren la venta. La vieja filosofía de estar cerrando siempre suele malinterpretarse porque supone estar machacando al cliente hasta lograr la venta. Y esto genera resistencia en el prospecto porque no es agradable sentirse ni manipulado ni presionado. Esto no significa que las técnicas de presión no generen resultados a veces. De hecho, hay muchos vendedores que las siguen utilizando con éxito. Sucede que en la mayoría de los casos, esta táctica se vuelve en contra, incluso cuando funciona bien. Entonces van a poder percibir el ritmo de la conversación y si el cliente está listo para tomar una decisión. Podríamos resumir esto como un proceso de 5 pasos. A ver, el primero, resumir. Hacer un resumen conciso y poderoso reiterando los beneficios de la propuesta y el impacto positivo que va a tener sobre el prospecto. Hablen con confianza, pero eviten el tono vendedor, el famoso tono del vendedor que lo que hace es generar inconscientemente resistencia por parte del prospecto. Mantengamos siempre el tono conversacional. Chequeo final. Después de resumir, hagamos un último chequeo. No sobre si se entendió todo, sino sobre el acuerdo en particular. Por ejemplo,
Creo que concluimos que nuestra propuesta va a resolver su problema y les va a ahorrar plata. ¿Cómo concuerda esto con sus objetivos? No presionen con preguntas del estilo ¿está de acuerdo? De nuevo, pregunta cerrada. Este último chequeo le permite al prospecto cualquier objeción que tenga traerla. Cualquier objeción que pueda interferir con el cierre de la venta, justamente, y en ese momento. Tercero, pidan la venta. Si ese chequeo final no trajo ninguna objeción, sean directos y pidan la venta, con claridad y con confianza. ¿Avanzamos con los detalles del cierre? Concluyan con confianza, paso número 4. Es probable que hayan cerrado la venta. Entonces resultará sencillo concluir la reunión con confianza, energía y con rapport. Y aunque no hayan cerrado la venta, seguramente querrán dejar a casi todos los prospectos con la sensación de querer hacer negocios con ustedes. Entonces agradezcan al prospecto y expongan su deseo de trabajar con ellos en el futuro. Y por último, el seguimiento inmediato. Acá la mayoría de los vendedores fallan. Están tan contentos, eufóricos, a veces relajados con la obtención de la venta, que creen que el trabajo ya está terminado. Y se olvidan de dar los pasos para asegurarse que el trato se ejecute y que el cliente siga contento. Es así de simple. Vean cómo este proceso articula con las 4 reglas anteriores. ¿Qué hacer y qué no hacer al cierre de venta? Vimos que el cierre no significa aplicar una técnica tramposa para engatusar al cliente, sino solicitar una toma de decisiones. Por eso evitemos los típicos cierres tramposos. A ver, el primero, la venta dada por hecha. Pedirle al cliente que tome una decisión sin importancia, suponiendo que la venta ya está hecha. ¿Lo prefiero en rojo o en azul? La venta de la zanahoria. Ofrecerle algo de valor al cliente, pero sacárselo si no toma la decisión hoy. Tenemos un descuento especial del 15% solo si lo adquiere hoy. Si esto puede funcionar muy bien en venta de retail, ¿sí? La venta del cachorrito. Entregar el producto sin cargo con la esperanza de que el cliente se enamore de él. Por eso le llamamos la venta del cachorrito. Es como si nos regalen un cachorrito boxer. Dicen, bueno, tenerlo un tiempito claro. Uno dice, no lo voy a devolver, me enamoré del cachorrito. Por eso se le llama así. Y el ejemplo sería, le entregamos el producto sin cargo para que lo evalúe. Y le cobraremos solo si se lo queda. La venta invertida es otro. Hacer una pregunta a un cliente que está diciendo no, que genere un no, cuando en realidad ese no significa sí, el famoso doble negativo, no, es sí. ¿Hay alguna razón por la que no haríamos negocios juntos? Si el cliente nos responde no, eso quiere decir que hay una razón por la cual sí haríamos negocios juntos. Lo que sí sirve. Durante la conversación de venta, hagan preguntas abiertas, no condicionantes, que involucren al prospecto en la conversación, del estilo de ¿cómo le suena esto? ¿Qué piensa de esto? ¿Qué rango de tiempo requieren ustedes para la entrega? A medida que va avanzando la conversación de venta, este chequeo permanente a ustedes les va a dar la idea del interés real que tiene el prospecto. Si todos son luces verdes, avancen, resuman los beneficios de su producto o servicio y vayan al paso siguiente. En esencia, el cierre evoluciona de la conversación, es una consecuencia natural y no una meta específica en un momento específico que nos provoca temor. Consejos y frases de cierre. Veamos, idealmente si se hizo todo bien, en algún momento el prospecto va a querer hacer la compra, pero no lo tomen por seguro. Simple y directamente digan bien, finalizamos los detalles, ¿de acuerdo? No juzguen siempre el éxito por el número de veces que obtienen un sí. Midan sus intentos. Establezcan una meta para la cantidad de veces que se pide un cierre el día de hoy. Celebren la concreción de la meta. La venta seguirá per se. Ayuden a los prospectos a visualizarse poseyendo y utilizando sus productos o servicios. Si ustedes tuvieran este set, ¿cómo creen que lo utilizarían? Para lograr una venta superior, no mencionen el punto de quiebre del precio. Por ejemplo, usted puede obtener un mejor precio comprando 50. Fíjense, en lugar de eso, mencionen simplemente la cantidad que necesitan para llegar al descuento.
Ustedes pueden ahorrar 10 pesos por unidad con solo comprar 5 placas más. Fíjense que cambia radicalmente el foco. Un disparador psicológico de respuestas positivas. Un interesante experimento desarrollado recientemente viene a probar el poder de la palabra porque. Decirle a la gente la razón por la que hacemos algo es uno de los mayores factores de influencia en la conducta humana. La experiencia confirma que a todos nos gusta tener una razón por las cosas que hacemos. Esto que les estoy comentando es un experimento que se hizo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Harvard muy recientemente, a fines del año del 2008, y consistió en lo siguiente. En la fila para hacer fotocopias, la idea era lograr adelantarse a la persona que estaba antes que nosotros, preguntando: hola, tengo 5 páginas para fotocopiar, ¿puedo pasar? El rango de éxito fue del 60% de los casos. Las veces que se logró pasar fue del 60% de los casos. En las mismas circunstancias se probó con la siguiente pregunta. Hola, tengo 5 páginas para fotocopiar. ¿Puedo pasar porque estoy muy apurado? En este caso, el rango de éxito fue del 94%. Hasta acá podríamos decir que la diferencia entre uno y otro resultado está en la frase porque estoy muy apurado. Bueno, no es esa la razón. Se probó luego con otra frase. Hola, tengo 5 páginas para fotocopiar. ¿Puedo pasar porque tengo que hacer algunas copias? Sí, desde ya. Si estoy en la cola de las fotocopias es porque quiero hacer fotocopias. Bien, y aquí va otra vuelta de tuerca al desarrollo de un buen guión para hacer llamadas en frío. Esta es una guía práctica ahora. Antes les di un ejemplo. Y esta es una guía práctica para saber si cualquier guión para llamadas en frío que ustedes escribieron puede transformar un lead en un prospecto. A ver, para esto vamos a necesitar, por supuesto, el guión que escribimos y tener listo el reloj de la PC o un reloj pulsera o en todo caso el cronómetro del celular. Lean el guión en voz alta, del mismo modo que lo desarrollan por teléfono, mientras mantienen el control del tiempo que va transcurriendo, por supuesto. Después que lo hicieron, formúlense las siguientes 5 preguntas. Aquí la primera, ¿me identifica a mí y a mi empresa con cortesía en los primeros 5 segundos? Segunda, ¿establece respeto por el tiempo del prospecto dentro de los primeros 10 segundos? Por ejemplo, ¿lo estoy llamando en un mal momento? Atención con esta pregunta. ¿La estoy llamando en un mal momento? Puede llevarnos a un problema, porque no se olviden que estamos haciendo una pregunta cerrada en los primeros segundos de conversación. Veamos si a ustedes se les ocurre algunas alternativas a esta pregunta. La pregunta número 3. ¿Le da al prospecto una razón fuerte y convincente para hablar con ustedes? Hola Gabriel, soy Marcelo de MG Control de Costos. ¿Lo encuentro en un buen momento? Pregunta de control número 1, respuesta afirmativa. Gabriel, estoy seguro que usted está ocupado y voy a respetar su tiempo, por eso voy a ser breve, ¿está bien? Pregunta número 2, respuesta afirmativa. La razón de mi llamado es simple. Le ahorramos a transportes interurbanos, acá hacemos referencia a una empresa conocida que sea cliente nuestro, un adicional de 3 millones de pesos en costos de envío. Por eso pensé que es importante contactarlo a usted, porque todas las empresas tienen la obligación para con sus clientes y accionistas de reducir los costos lo más que se pueda. Pregunta de control número 3, respuesta afirmativa, y pregunta de control número 4, respuesta afirmativa. No sé si ustedes pueden necesitar de nuestros servicios, pero si me permite, hablemos algunos minutos para determinar si algo de lo que nosotros hacemos puede beneficiarlos y ayudarlos. Estaría bien que conversemos unos pocos minutos por teléfono ahora si me ajusto a los tiempos que le comenté. Pregunta de control número 5, respuesta afirmativa. Entonces, como la respuesta a las 5 preguntas de control es afirmativa, este es un guión efectivo para llamadas en frío. Bien, y aquí estoy yo, los saludo y les recomiendo que visiten nuestro blog
www.telemarketinghoy.blogspot.com. Van a encontrar muchísimo material, ideas, consejos, tips, técnicas, estrategias e inclusive videos que les van a ayudar a mejorar las ventas en cantidad y en calidad día a día. Les agradezco mucho. Hasta luego.